estar. No hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días. Es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa. Se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría. Pues hoy es un nuevo día. Muy buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un gusto para mí acompañarles este día en otra edición más de Siempre Conectados. Le agradezco que ha hecho el tiempo para estar en sintonía con su iglesia. Este espacio ha sido diseñado para eso, para que finalicemos el día domingo conectados como iglesia, conectados con nuestro Dios. Así que de esa manera damos inicio a este tiempo. Yo le voy a pedir por favor que me acompañe a orar para entregar este tiempo y esta transmisión en las manos de nuestro Dios, que sea Él quien nos guíe y quien nos hable esta tarde. Oramos, mis hermanos. Señor Jesús, queremos darte gracias por esta tarde, por la oportunidad que nos das de estar conectados a la distancia, Señor, separados físicamente, pero conectados a través de tu Espíritu, a través de estos medios tecnológicos que tú pones a nuestro alcance. Queremos agradecerte por este tiempo que tú has dispuesto para hablar a nuestras vidas. Queremos, Señor, entregar este tiempo en tus manos y decirte que queremos escuchar tu voz, que queremos, Señor, alabar y bendecir tu nombre. Queremos, Señor, finalizar este día domingo escuchando palabra que viene de ti. Queremos, Señor, finalizar este día recibiendo ese mensaje tuyo que nos anime para iniciar una nueva semana, Señor, con la actitud correcta y con la disposición de siempre alabar y glorificar tu nombre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, mis hermanos, vamos a tener un tiempo de alabanzas. Vamos a dejar este tiempo con nuestra hermana Evita. Ella nos va a guiar en unas alabanzas esta tarde. Muchas gracias, hermana Zulaima. Vamos a empezar con estas alabanzas. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a pedir ahí en la comodidad de su casita que empecemos a cantar estas alabanzas. Vamos a decir, Rey de Reyes, que Él es el único que se merece la gloria y la honra. Amén. Él es el único que nos ha dado esa vida eterna, esa hermosa salvación. Grandeza,
podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Amén. Y qué bien se siente cantarle a nuestro Dios de lo bueno que Él ha sido con cada uno de nosotros. Ahora vamos a declarar que Él es eterno y que toda la creación se postrará delante de Él y que esperamos su venida. Dios, alabándole por la eternidad.
Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. 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 Amén. Dios es tan detallista con cada uno de nosotros que si nosotros somos muy observadores, Él nos dice que nos ama con cualquier cosa. Él es nuestro todo, es nuestro respirar, y ahí donde está, le voy a invitar a que pueda cerrar sus ojos, le pueda cantar esta alabanza, se la pueda dedicar a Jesús, porque Él es todo para cada uno de nosotros. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo
Gracias, Padre eterno, por lo bueno que eres en cada uno de nosotros. Gracias por ser tan detallista. Gracias porque siempre pones un motivo para nosotros sonreír y siempre nos das fuerza cuando lo necesitamos. Para ti sea siempre la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a la parte más importante, que es la palabra de nuestro Señor, y vamos a dejar a nuestra hermana Zuleima con la palabra. Muchas gracias, hermana Eva, por estas alabanzas. Gracias por este tiempo compartido con nosotros. Espero, mis hermanos, que usted también haya cantado desde su casa, que haya tenido la oportunidad de alabar a nuestro Dios junto a nuestra hermana Eva. Y bueno, vamos a continuar con el programa de esta tarde. Vamos a pasar al estudio de la palabra, a la reflexión que tenemos preparada para este día. Y quiero empezar contándole que la reflexión o el sermón de esta tarde yo le he llamado Siempre Conectados. Ese es el título que le he puesto. Y usted sabe, este espacio en el que estamos se llama Siempre Conectados. Como yo lo decía al principio, este espacio ha sido diseñado para que al finalizar el día domingo nosotros podamos estar conectados, aunque no estemos físicamente en un solo lugar, podemos estar conectados como iglesia, finalizando este día desde la comodidad de su casa o de otro lugar donde usted se encuentre, conectado con su iglesia, conectado con la voluntad de Dios para su vida, conectados recibiendo el mensaje de la palabra. Pues así que dije, qué mejor tema para esta tarde, sino siempre conectados. Y de eso vamos a hablar, acerca de esas conexiones que a veces creamos en la vida. Pero antes de avanzar en nuestro mensaje, yo le voy a pedir que nuevamente me acompañe a orar para que sea Dios quien nos guíe a través de este estudio y que sea Él quien hable a nuestras vidas. Y oramos. Padre Celestial, queremos darte gracias por el mensaje que tú has preparado para nosotros esta tarde. Gracias, Señor, porque sabemos que es tu intención bendecir nuestra vida, es tu deseo guiarnos, Señor, en el día a día. Sabemos, Señor, que es el deseo de tu corazón que nosotros crezcamos, que aprendamos, Señor, conociéndote a ti, que crezcamos conociendo tu palabra, Señor. Y en esta tarde oramos que seas tú quien hable, Señor, a cada uno de nosotros. Y personalmente pido, Señor, que no sean mis palabras ni mis pensamientos, sino lo que tú quieras hablar a la vida de cada uno de mis hermanos que está conectado en este momento, como aquellos que van a poder ver este video más adelante. Desde ya, Señor, te damos toda gloria y toda honra solo a ti, Padre, y agradecemos lo que tú vas a hablar en este momento. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, mis hermanos, como les decía, el tema para esta tarde es siempre conectados. Y usted preguntará, pero ¿y por qué siempre conectados? Y algo muy común hoy en día, yo creo que todos conocemos, son las redes sociales. Como cada vez más y más personas las van usando. Muchos piensan que es algo que ha sido diseñado solo para los jóvenes, pero no, realmente hay personas de todas las edades haciendo uso de las diferentes redes sociales que hay a nuestro alcance. Estas redes fueron creadas con la idea de mantenernos conectados con las personas importantes para nosotros, con personas a las que no tenemos cerca, pero que queremos saber qué está pasando con ellos, qué hacen, dónde anduvo, ¿verdad? Si fueron de vacaciones, si está enfermo. Queremos saber qué es lo que pasa, queremos estar conectados, ¿verdad? Estas redes fueron inventadas pensando en mantener ese acceso a la comunicación con otros. Porque si usted está consciente, eso es lo que las redes hacen.
nos dan la oportunidad de comunicarme con alguien que quizás esté al otro lado del mundo, con alguien a quien quizás hace tiempo yo no veo, quizás se fue a vivir a otro país. Y las redes sociales me dan ese acceso para que yo pueda estar en comunicación con otros, que yo pueda seguir conectada con estas personas importantes para mí, ¿verdad? Y en este punto la mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado a eso, a esa conexión. El tiempo de la pandemia que tuvimos hace 2 años ya, ¿verdad? Más de 2 años, propició mucho esto, el uso de las redes. Por ejemplo, nuestra iglesia tuvo que empezar a hacer servicios en línea. Y yo creo que muchos recordaremos eso, nos conectábamos, ¿verdad? Durante la semana. El Ministerio Mujeres de Fe empezó y cada sábado en la tarde estábamos allí recibiendo palabra, alabando juntas, cada una desde su casa o de algún otro lugar donde se pudiera conectar. Pero nos acostumbramos a eso. Nuestros hijos empezaron a estudiar conectados a través de diferentes plataformas, a través de diferentes redes que fueron propicias para las instituciones educativas en su momento. Entonces, está claro que nos hemos acostumbrado a eso. Nos hemos acostumbrado a buscar conectarnos con otros a través de las redes. Nos hemos acostumbrado a buscar mantener esa comunicación. Mira, hay gente que hace tiempo no se veían y se encuentran, por ejemplo, en Facebook, y es como que se ponen al día de todo lo que ha pasado y entonces mantienen esa comunicación que se había perdido. Todos nos hemos acostumbrado a usar las redes, todos nos hemos acostumbrado a buscar estar en contacto con otros. Y entonces usted me dirá, sí, hermana, pero usted no ha venido aquí a hablar de las redes sociales. Claro que no, yo se lo pongo como un punto de partida, porque lo que yo ahora quiero invitarle a que usted y yo pensemos en momentos en los cuales nosotros consideramos que hemos tenido una conexión o una comunicación especial con Dios. Porque todo esto que yo le puse como una introducción hablando de redes sociales está enfocado a que yo me relacione con otras personas. Pero ¿qué pasa con mi conexión y mi comunicación con Dios? Yo quiero invitarle a que usted piense en eso, que piense y recuerde, porque yo creo que todos hemos tenido momentos donde hemos considerado que ha habido una comunicación especial con Dios, que ha habido una comunicación, una conexión diferente a la que habitualmente tenemos. Piense usted en eso. Probablemente sean momentos en los que usted no tuvo ninguna duda que la presencia de Dios estaba ahí con usted. Y usted puede decir, es que eso fue un momento especial, yo tuve una conexión especial con Dios en ese momento, ¿verdad? No hubo duda para usted de que Dios estaba allí con usted. Cualquiera que haya sido la situación, el momento, pero no hubo duda de que usted estuvo conectado de forma especial, de forma diferente a lo que normalmente usted y yo podemos experimentar en nuestras vidas. Entonces, yo quiero pedirle que usted trate de hacer memoria, trate de recordar, porque estoy más que segura que todos tenemos momentos así. Todos tenemos momentos donde hemos experimentado una conexión especial con Dios, donde no había duda de que la presencia de Dios estaba ahí, de que Dios estaba hablándome, probablemente Dios estaba cuidándole, librándole de alguna situación. Y yo quiero que usted tenga eso en su mente a medida que avanzamos en la reflexión de este día. Yo, por ejemplo, pienso ahorita y se lo comparto, quizás un ejemplo que yo tengo personalmente hace unos meses atrás, estando en mi casa, tendiendo ropa, y usted dirá, pero el tender ropa como que no es un momento para conectarse con Dios, pero así fue. En ese momento yo estaba pensando en un muchacho que unos días antes se había contactado con mi esposo para pedir que oráramos por él y su hermana menor. Una
señorita como de unos 20 años y él también tiene unos 20 y tantos. Y él le compartía a mi esposo cuando le llamó que su papá acababa de ser arrestado y había sido detenido, le acusaban quién sabe de qué cosas. Pero el detalle es que él le decía a mi esposo, mi mamá, bueno, ustedes saben, dice, porque mi esposo y yo les conocemos, ustedes saben que mi mamá hace tiempo se fue, nos quedamos solo con mi papá. Y ahora que pasa esto con mi papá, realmente nosotros no sabemos ni qué hacer. Y él pedía oración en esa situación. Y entonces mientras yo estoy en mi casa tendiendo ropa que se acaba de lavar, ¿verdad? Estoy pensando en eso y fue un dolor muy grande cuando yo sentí en mi corazón la idea de cómo se estarán sintiendo estos chicos, sintiéndose solos, sin nadie que les apoye, sin saber qué hacer, sin saber cómo manejar esta situación. Y hermanos, el sentir en mi corazón fue empezar a clamar por ellos. Y yo le decía al Señor, Señor, donde quiera que estén, abrázalos con tu presencia. Que ellos sepan que hay alguien pendiente de ellos y abrazarlos. Y era como que yo hubiera querido estar cerca y darle un abrazo y darles un apretón. Hermano, fue algo para mí muy especial porque no es muy común que yo clame de esa manera como lo hice ese día por estos chicos. Y yo sé que eso marcó algo en mí cuando después yo lo recuerdo, cuando yo después me pongo a pensar en eso, el haber derramado lágrimas solo pensando en el dolor y la angustia de alguien más. No es algo que me sucede todos los días, pero yo sé que fue algo especial. Y entonces probablemente usted no ha tenido una situación similar, pero sí ha tenido momentos donde usted sabe que la presencia de Dios ha sido real con usted, que no había duda ninguna. Y algo también que yo quiero que usted piense antes de que vayamos a la lectura de la palabra, porque no crea que no vamos a leer, claro que sí. Aquí sigo en la introducción todavía. Algo que yo quiero, ¿verdad?, mencionarle es que todos tenemos formas diferentes de conectarnos con Dios. Todos. Probablemente, como le decía antes, usted no ha tenido una experiencia como la que yo le acabo de compartir. Pero todos tenemos formas especiales para comunicarnos con Dios. Todos. Hay personas, por ejemplo, que su comunicación y su conexión con Dios es muy especial estando a solas. Probablemente alguien que le gusta apartarse y empezar a cantar alabanzas y sabe que eso llena su espíritu, su corazón, que le fortalece su fe, que sabe que se comunica con Dios de esa manera. Hay otros que probablemente a solas disfrutan adorando, disfrutan quizás leyendo la palabra. Solitos, no necesitan de nadie más. Hay quienes de esa manera lo hacen y esa es su forma de conectarse con Dios. Hay otros que no lo pueden hacer solos, necesitan estar rodeados de otras personas. Por ejemplo, algunos tal vez viniendo a un culto aquí en la iglesia y cuando alabamos juntos, hay quienes disfrutan y probablemente el tiempo de la alabanza es lo mejor para ellos, que sienten que esa es su forma de conectarse con Dios. A diferencia de otros que piensan que lo más importante es la palabra, entonces ellos son fortalecidos solo a través del mensaje, no con las alabanzas. ¿Pero por qué? Porque todos tenemos formas diferentes de conectarnos con Dios. Algunos lo hacen contemplando la naturaleza, ¿verdad? Cuando ven a su alrededor y piensan en las maravillas que Dios ha hecho para nuestro disfrute, para nuestra bendición, ¿verdad? Hay quienes que les gusta conectarse con Dios en la quietud y el silencio, quizás se buscan un lugar remoto. Entonces, hermano, por eso yo le pido, piense usted en momentos que han sido especiales para usted en su conexión y su comunicación con Dios, porque todos tenemos esos momentos y son diferentes. Por eso la importancia de que yo lo identifique. Y hoy sí vamos a ir a la lectura de la palabra. Y yo le pido que me acompañe, por favor. Vamos a ir al Salmo 63. Vamos a leer los versos del 1 al 4. Y mientras usted lo encuentra, yo le comento, este es un salmo que fue escrito por David.
y dice que fue escrito cuando él estaba en el desierto. Así que ya vamos a ver eso. El Salmo 63. Vamos a empezar por ver el título que tiene este salmo en su Biblia, porque pienso que es el mismo que tiene la mía. Y dice, mire, el título es Dios, satisfacción del alma. Mire qué bonito el título, ¿verdad? El salmista empieza poniéndole un título y es Dios, satisfacción del alma. Y yo quiero hacer la referencia que si usted identificó esos momentos donde ha tenido una comunicación especial con Dios, se dará cuenta que su alma se siente satisfecha después de experimentar esa presencia de Dios. Y entonces aquí el salmista nos está hablando de eso, nos dice que Dios es la satisfacción de mi alma. Pero ¿qué más nos dice este salmo? Dice, Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Nos da un escenario donde esto sucede, ¿verdad? Y yo creo que nos podemos imaginar, aunque aquí en el país no tenemos desiertos, pero a veces hemos visto en las películas, ¿verdad? Y si no, pues usemos nuestra imaginación. El escenario que nos presenta este salmo, dice el desierto. Y el desierto, hermanos, es un lugar que para muchos de nosotros es conocido, no un lugar físico como tal. Pero sí todos probablemente hemos tenido momentos que hemos sentido que estamos en el desierto, momentos de nuestra vida que los hemos sentido como desiertos. Han sido momentos de tristeza, probablemente momentos de desolación, momentos de soledad, de angustia. Mire, momentos yo dijera de infertilidad, y no estoy hablando a tener bebés o no, sino que en el desierto nada crece, nada prospera. Momentos donde pareciera que nada funciona, que pareciera que estoy en un problema del que no puedo salir, ¿verdad? Y yo creo que si nosotros averiguamos, cuando buscamos información acerca de la gente que ha tenido que pasar por desiertos físicamente hablando, pues cuentan que es algo muy difícil, ¿verdad? Las temperaturas que se experimentan, la sequedad, hermano, no hay nada que le alimente, no hay nada que le hidrate. Y entonces todos nos podemos identificar con David acerca de este lugar que él habla. El escenario donde él está cuando escribió este salmo, él está en el desierto. Pero ya antes él nos ha dicho que Dios es la satisfacción del alma. Entonces vamos a leerlo, mis hermanos. El Salmo 63, los versos del 1 al 4, y dice de la siguiente manera: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Mire qué bonito lo que el salmista escribe acá, y vamos a tratar de ver algunos detallitos a través de este pasaje, porque ya vimos que estaba en un lugar nada agradable, estaba en el desierto. Y estando en el desierto, él abre su corazón y le dice a Dios lo que él piensa, lo que él siente. ¿Qué es lo primero que él nos dice en el versículo 1? Le dice, Dios, Dios mío eres tú. Él reconoce con quién está hablando. Hermanos, y nosotros por ahí tenemos que empezar. Cuando yo busco conectarme con Dios, yo tengo que saber a quién es que estoy buscando, ¿verdad? Porque no estoy buscando una emoción. No estoy buscando a que, bueno, la vez pasada la hermanita fulana oró por mí. No es la hermana. Usted está buscando conectarse con Dios. No es que el predicador que vino, qué bonito. No. Fue Dios usando a esa persona. Entonces aquí el salmista David nos hace recordar eso. Él dice, Dios, Dios mío eres tú. ¿A quién yo estoy buscando? Es lo primero que él nos hace ver. Dice, de madrugada te buscaré, ¿verdad? Y sabemos que no solo es en la madrugada, pero esa es la forma en que él escribe, como queriendo decir, lo primero de mi día va a ser buscar tu rostro. Yo lo pondría que más en cuanto a horarios es en la importancia que tiene para mí, que lo primero sea buscar la presencia de Dios cada día.
que por sobre otras cosas, para mí esto sea más importante. Pero ¿qué más nos dice este versículo 1? Dice, mi alma tiene sed de ti. Mi alma. Y aquí nos está hablando de nuestro ser interior. Yo creo que hemos escuchado antes cómo somos formados, ¿verdad? A través de espíritu, alma y cuerpo. Mi alma es mi ser interior. Y aquí está diciendo, Señor, de lo más profundo de mi ser, yo te anhelo. ¿Qué es anhelar? Es desear algo con todas nuestras fuerzas. Y entonces, ¿qué le decía David aquí? Yo anhelo buscarte, yo deseo buscarte desde lo más profundo de mi ser. Y hermanos, ese es algo muy especial. Cuando usted y yo experimentamos ese anhelo que viene dentro de su interior, eso es algo que muchas veces no podemos ni explicarlo. ¿Qué más dice aquí? El salmista dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Mire qué bonito, cuando habla del alma, habla de una sed, que su alma va a ser saciada con la presencia de Dios. Pero dice, mi carne te anhela. Ahí sí está hablando de nuestro cuerpo. Habla de un cuerpo que está sufriendo. Y volvemos al punto que ¿dónde estaba él? Estaba en un desierto. Obviamente no estaba en condiciones agradables, ¿verdad? Entonces él probablemente estaba cansado, hambriento, sediento, no solo de su alma, sino su cuerpo, probablemente adolorido. ¿Qué sabemos cuáles eran las condiciones en las que el rey David se encontraba en ese momento? Pero dice, mi carne te anhela, mi alma tiene sed de ti. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Él claramente dice, Señor, como que usted y yo dijéramos, mira, en esta situación donde no hay solución, yo te anhelo, yo te necesito. Es lo que él dice. Cuando dice mi alma tiene sed, pero luego habla que está en una tierra seca y árida donde no hay aguas. Y muchas veces usted y yo nos hemos sentido así, que reconocemos que el único que me puede sacar de allí es Él. Y venimos y se lo decimos, decir, Señor, la verdad que no tengo más. Como decimos en buen salvadoreño, ya topé, ya no sé qué hacer. Pero ahí está Él, ¿verdad? Y el salmista nos está dando aquí el ejemplo, cómo yo puedo acercarme a Él. ¿Qué más vemos acá? En el versículo 2 dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Este versículo es muy interesante porque en los tiempos que vivía David, la presencia de Dios estaba físicamente en un lugar. Entonces, ellos tenían que llegar a ese lugar para poder experimentar la presencia de Dios. Por eso él habla del santuario. Ahora en día nosotros sabemos que la presencia de Dios está con nosotros, con los que somos sus hijos, donde quiera que nosotros vamos, Él va allí a través de su Espíritu Santo. Pero en el tiempo de David, cuando él escribió esto, la presencia de Dios estaba en un lugar específico. Y entonces él dice, para ver tu gloria y tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Él aquí está hablando de que él recuerda ese lugar donde se encontraba con Dios. Él recuerda ese lugar, ese santuario donde él iba y sabía que ahí encontraba la presencia de Dios. Recuerda el poder y la gloria que allí se manifiesta en la presencia de Dios. Y hermanos, ustedes y yo necesitamos recordar eso también. Porque muchas veces estamos viviendo nuestra vida sin tener presente que el poder y la gloria de Dios se manifiesta cuando yo quiero estar cerca de Él. Muchas veces decimos, sí, yo soy una hija de Dios, pero estoy viviendo mi vida como me da la gana, no como Él espera que yo lo haga. Y no le estoy dando lugar a que Él realmente obre. Y aquí David nos lo recuerda cuando dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Él está recordando eso, ese lugar
donde sé que cuando me acerque, la presencia de Dios está allí para manifestar su poder y su gloria. Y eso es algo que usted y yo necesitamos recordar y buscar, porque como le decía, todos tenemos formas diferentes de conectarnos con Dios. Ahora no es un lugar específico donde yo tengo que viajar a algún lugar y encontrar. No, la presencia de Dios está conmigo, pero muchas veces yo estoy desconectada de esa presencia. Y eso es lo que necesito recordar. ¿Cómo yo me conecto para ver ese poder y esa gloria que esa presencia refleja? Pero seguimos avanzando, mis hermanos. En el versículo 3 nos dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Y esto es otra cosa muy interesante, porque creo que hemos aprendido que la misericordia de Dios es la que hace que Él no me dé lo que yo realmente merezco. Está muy relacionada con la gracia que viene de Dios. La gracia es que Él me da algo sin que yo me lo merezca, como su perdón. Yo no merezco el perdón y Él me lo da por su gracia. Pero su misericordia es que Él aparta de mí lo que realmente me merezco por mis pecados. Y entonces David dice, tu misericordia es mejor que la vida. Alguien que ha experimentado la misericordia de Dios puede realmente entender este concepto. Y él dice, mis labios te alabarán. Y hermano, definitivamente cuando usted y yo hemos experimentado esa misericordia de Dios, obviamente va a haber alabanza en nuestros labios. Cuando usted y yo entendemos de lo que Él nos ha librado, porque en su misericordia Él aparta de mí lo que yo realmente merezco. Entonces, cuando entendemos eso, como David aquí lo había experimentado, lo que se produce en nuestras vidas es alabanza. Alabanza por la misericordia de Dios. Busquemos, mis hermanos, experimentar esa misericordia, porque está allí para nosotros. La Biblia nos dice que son nuevas cada mañana, pero muchas veces nosotros no prestamos atención a eso. Pero ¿qué más nos dice aquí David? El versículo 3 y 4 están conectados y dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Mire que como consecuencia de encontrarse con la misericordia de Dios, de estar en ese santuario, de ver el poder y la gloria, como consecuencia de ese encuentro, mi vida debería de ser una ofrenda. Mi vida debería de ser una vida que bendice a Dios. Y eso es lo que el salmista nos dice aquí. Así te bendeciré en mi vida. Porque cuando usted y yo hemos experimentado esa misericordia de Dios, va a surgir en nosotros alabanza, pero también un estilo de vida que glorifique a nuestro Dios. Un estilo de vida que ponga una sonrisa en su rostro. ¿Verdad? Yo quiero que aquí usted se imagine, los que somos padres de familia, muchas veces nuestros hijos nos dan dolores de cabeza, pero muchas veces ponen sonrisa en nuestro rostro con las cosas que hacen, con las cosas que dicen, cuando logran algo y nos hacen sentir orgullosos, felices, cuando ponen una sonrisa en nuestro rostro, pues esa es la misma figura que usted y yo representamos para Dios. Qué bueno que pudiéramos poner esa sonrisa en su rostro. Pero vamos a avanzar, mis hermanos, y vamos a tratar de aplicar estos principios que hemos visto hasta ahora. Y para aplicarlo, yo le voy a pedir ahora sí, regrese a su recuerdo, ¿verdad? Yo al principio le pedía, recuerde esos momentos especiales en su comunicación con Dios. Regrese a ese recuerdo que yo le pedía al principio de la reflexión y ahora tratemos de identificar cuál fue la forma en que esa conexión sucedió en esa vez. ¿Qué fue lo que me llevó a experimentar ese momento tan especial? ¿Fue un tiempo de alabanzas? ¿Fue un tiempo de oración a solas? ¿Fue contemplar algo? ¿Fue escuchar el testimonio de alguien? ¿Qué fue lo que a mí me ayudó para experimentar un momento especial con Dios? Porque necesitamos buscar algo de forma intencional. No vamos a esperar a que siempre sean momentos difíciles para que yo busque la presencia de Dios.
No, hermano, identifique cuál habrá sido la situación que le ayudó a usted en ese momento para conectarse con Dios. Y algo más que vamos a aplicar acá, y es en base a la palabra, y es que, como le decía antes, todos tenemos formas diferentes de conectarnos. Y la Biblia misma nos da ejemplos de diferentes personajes en la Biblia y cómo ellos se comunicaban con Dios, cómo ellos se conectaban con Dios. Uno de ellos, lo hemos estado leyendo aquí, es David. David era un salmista, él lo hacía a través de alabanzas, a través de poesía, a través de la adoración a Dios. Y producto de ello es que la mayoría de los salmos que tenemos en nuestra Biblia fueron escritos por él. Esa era su forma de conectarse con su Dios. Podemos mencionar a otro que yo sé que todos le conocemos, Daniel. Daniel no era un salmista, él no escribía poesías, él no escribió salmos. ¿Qué era lo que él hacía? Era una oración constante. Y si leemos la historia lo vamos a ver, ¿verdad? Que él oraba constantemente. Y así, si usted y yo vamos buscando personajes de la Biblia que conocemos, vamos a ver que cada uno tenía su forma peculiar de conectarse con Dios. Pablo, por ejemplo, que escribió muchas cartas en el Nuevo Testamento, todas las epístolas paulinas, él se conectaba con Dios desde la cárcel, por ejemplo. Y yo le voy a pedir, probablemente no lo lea ahorita conmigo, pero más adelante usted puede buscarlo. En Hechos capítulo 16 nos narra un episodio donde Pablo es puesto en la cárcel. No solo él, ¿verdad? Pero ahorita estamos usando a Pablo como ejemplo. Y es una historia que todos seguramente hemos escuchado. Y yo le voy a leer un versículo en el capítulo 16 de Hechos, el verso 25. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces claramente nos está diciendo, estaban en la cárcel, ¿verdad? Y usted puede leer todo el capítulo para que vea por qué motivo en esa ocasión estaban presos. Pero ¿cuál es el punto aquí? Dice que a medianoche, ¿qué es lo que hacían? Cantaban himnos. Y los presos, dice, los oían. Imagínese qué bonito. Para él fue un momento como un desierto, un momento triste, estar en la cárcel. Nada agradable, yo no sé, ¿verdad? Porque cuando empezamos a averiguar, vemos que el trato que recibían no era nada bueno. Pero eso era algo que le ayudaba a Pablo a conectarse con Dios. Su momento de desierto. Y aquí encontramos algo también que yo quiero compartir con ustedes. Cuando nosotros continuamos leyendo esta historia, los versos del 26 al 31, encontramos otro detalle muy importante y dice, después lo vamos a leer desde el 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y aquí encontramos este detalle, hermano, que yo quiero compartirlo con usted. Y es que cuando usted y yo nos conectamos con Dios, cuando nos conectamos con Él, suceden varias cosas, pero yo le voy a mencionar dos. Una de ellas es que empezamos a ser de bendición para los que están a nuestro alrededor, como en el caso aquí, los presos que estaban en la misma cárcel con Pablo y Silas. Empezamos a ser de bendición para otros. Pero otra cosa también muy importante es que cuando usted y yo nos conectamos con Dios, Dios nos usa en la expansión de su reino. Y esto es lo que pasó acá. Porque si usted y yo seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que no solo este hombre se convirtió, toda su familia, sus vecinos, bueno, Dios usó ese momento en la cárcel en el que Pablo y Silas se conectaron con Dios en adoración para hacer muchas cosas.
Muchos fueron salvos después de este episodio en la cárcel. Y eso sucede cuando usted y yo nos conectamos con Dios. Él empieza a usarnos para ser de bendición a otros y para cumplir sus planes y sus propósitos. Así que, mis hermanos, nosotros necesitamos conectarnos con Él. Y ya para ir cerrando, voy a leerle un versículo más, porque también es muy importante. Como cristianos nos hemos acostumbrado a hacer muchas cosas, a venir al culto, a servir, qué sé yo, nos hemos acostumbrado. Pero muchas veces no estamos conectados y es necesario. Yo le voy a leer en Juan capítulo 15, versos 4 y 5. Si quiere, anótelo y luego lo busca, o lo busque y lo lee conmigo. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, separados de él nada podemos hacer. Necesitamos estar conectados en todo momento. Así que, como último pensamiento, antes de que oremos para cerrar este tiempo, yo quiero decirle que cualquiera que sea la forma en la que usted se conecta con Dios, en la que cada uno de nosotros experimentamos esos momentos especiales en la presencia de Dios, es necesario que con toda intención busquemos hacerlo. Que no sea algo por casualidad, que una vez sucedió y a ver cuándo sucede otra vez, sino que usted y yo busquemos estar en conexión constante con nuestro Padre Celestial. Que no sea solo cuando estoy en angustia o en necesidad, sino que sea algo que nace de mi corazón, como lo decía David, ¿verdad? Mi alma tiene sed, mi carne te anhela. Que sea una necesidad para usted y para mí estar siempre conectados. Y yo le dejo con ese pensamiento y vamos a terminar en oración, ¿verdad? Lo primero, vamos a hacer la invitación que cualquiera que esté viendo este video y no ha tenido la oportunidad de entregar su corazón a Jesús, que sea este el momento para hacerlo. Y yo le pido que me acompañe con esta pequeña oración. Y decimos de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados, pero resucitaste el tercer día. Reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Me arrepiento, Señor, perdona mis pecados. Entra en mi vida hoy, salva mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Si usted hizo esta oración, déjeme darle la bienvenida a la familia de Dios. Invitarle a que se congregue en una iglesia donde se predique y se enseñe la palabra de Dios. Si usted está en la zona cercana o tiene acceso para estar con nosotros, las puertas de nuestra iglesia están abiertas. El Tabernáculo Bíblico Bautista Planes de Rendero 2 está para servirle y va a ser un gusto tenerle con nosotros. Y los demás, mis hermanos, la invitación queda para que usted y yo busquemos siempre estar conectados con la presencia de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Buenas tardes.